En el siguiente vídeo vamos a realizar una prueba de examen de los contenidos que podéis ver. Correspondería a la clasificación de la materia, técnicas de separación y concentración de una disolución. Un ejemplo de examen sería el que podéis ver en pantalla. Serían 5 preguntas. Vamos a resolver cada pregunta una a una. Primera pregunta. Tienes una mezcla de agua, limaduras de hierro, aceite y azúcar. Indica cómo procederías para separar todos los componentes de la mezcla e indica técnicas empleadas y pasos a seguir. Tendríamos una mezcla heterogénea formada por 4 sustancias puras. Una posibilidad sería la siguiente. Primero, a través del magnetismo, eliminaríamos las limaduras de hierro, haciendo uso de un imán. Se nos quedaría una mezcla heterogénea formada por agua, aceite y azúcar. Recordemos, azúcar soluble en agua, insoluble en aceite. Tendremos dos líquidos que no se pueden disolver entre sí, por lo tanto usaríamos la técnica de la decantación, introduciéndolo en un embudo de decantación. Podríamos así separar el aceite. Tendríamos una disolución formada por agua y azúcar, sólido soluble en agua. Por lo tanto, utilizaríamos la técnica de la evaporación o también la cristalización. Cualquiera de las dos serían adecuadas. En la siguiente pregunta nos pide que relacionemos la columna de la izquierda con la técnica necesaria. Recordemos todas las técnicas de separación de mezclas homogéneas y heterogéneas. En el primer caso nos pide separar sólido disuelto en un líquido. Como hemos visto en el ejercicio anterior, una posibilidad sería la cristalización. En el siguiente nos pide dos líquidos insolubles entre sí, como por ejemplo el agua y el aceite. Una posibilidad, la decantación. En el tercero, separar dos líquidos solubles entre sí, por ejemplo, agua y alcohol. Lo ideal, la destilación. Y en el último, un sólido no disuelto en un líquido, como por ejemplo podría ser la arena, utilizaremos la técnica de la filtración. En la siguiente pregunta tenemos un ejercicio de cálculo de concentraciones. Mezclamos 50 mililitros de alcohol con 80 mililitros de agua. Tendremos una disolución, es decir, una mezcla homogénea. Nos pide primero que identifiquemos el soluto y el disolvente. Tenemos que tener muy claro cómo distinguir soluto, disolvente y disolución. El soluto siempre es el que se encuentra en menor cantidad, sería el alcohol, 50 mililitros. Disolvente, que siempre es el agua, y el que se encuentra en mayor cantidad, 80 mililitros. Y la disolución, la suma de ambos, la mezcla de alcohol y agua, por tanto tendríamos 130 mililitros de alcohol. En el segundo ejercicio, nos pide que calculemos la concentración en porcentaje en volumen. Recordemos la expresión matemática del porcentaje en volumen. Necesitamos, por tanto, el volumen del soluto y el volumen de la disolución. Teniendo los dos números anteriores, 50 mililitros de soluto dividido entre 130 mililitros de disolución y multiplicando por 100 de tal manera que el resultado siempre salga en tanto por ciento. Obtenemos un valor de 38,96 porcentaje en volumen o también grados de alcohol al ser alcohol en agua. En el apartado C nos pide calcula cuánta cantidad de agua necesitarías si disponemos ahora de 70 mililitros de alcohol. Y además que calculemos cuál tendría el volumen de la nueva disolución. Podríamos plantearlo de varias posibilidades. Una de ellas es con una sencilla regla de 3 directa. En el apartado anterior hemos visto que por cada 50 mililitros de alcohol nosotros disponemos de 80 mililitros de agua. Como las cantidades tienen que ser proporcionales, si ahora disponemos de 70 mililitros,
podríamos averiguar qué cantidad necesitaríamos de agua. Planteamos el cálculo y tendríamos 112 mililitros de agua. Por tanto, mi nueva disolución sería formada por los 112 mililitros de agua más los 70 mililitros de alcohol. Cómputo global, 182 mililitros de disolución. En el siguiente ejercicio nos pide que realicemos las siguientes clasificaciones. Tenemos que clasificar en elemento o compuesto las siguientes sustancias, mientras que en el apartado B tenemos que separar en mezclas homogéneas o en mezclas heterogéneas. Recordemos que las sustancias puras se pueden clasificar en elementos o compuestos y las mezclas en homogéneas o heterogéneas. La clasificación sería en el apartado A de la siguiente manera. El agua lo consideraríamos un compuesto, recordad que está formado por más de un átomo distinto. La plata sería un elemento. El cloruro de sodio, la sal, sería un compuesto. El cobre y el hierro pues están presentes en la tabla periódica, serían elementos. En el apartado B, el acero lo consideramos una mezcla homogénea formada por hierro y carbono. El agua y alcohol una mezcla homogénea, mientras que la paella, el agua más arena y aceite más agua son tres ejemplos de mezclas heterogéneas, pues somos capaces de distinguir los distintos componentes. En el siguiente ejercicio tenemos un ejercicio de concentraciones. Preparamos una disolución añadiendo 10 gramos de sal a 500 mililitros de agua. Nos da la densidad de la disolución final, 1,04 gramos mililitro, y nos pide que calculemos la concentración en gramos litro. En el primer caso, si introducimos la expresión, recordar que serían gramos de soluto partido litros de disolución, disponemos de los dos datos necesarios. Recordar que el volumen hay que introducirlo siempre en litros. En el apartado B nos pide la concentración en porcentaje en masa. Si introducimos la expresión matemática, necesitamos concretamente un dato. Disponemos de los gramos de soluto, que serían los 10 gramos de sal, pero no tenemos los gramos de la disolución. Sin embargo, el ejercicio sí nos da un dato, y es la densidad. Recordar que la densidad es muy útil para poder calcular la masa sabiendo el volumen de una disolución o viceversa, es decir, poder saber una magnitud conociendo la otra. Sabemos que un mililitro de la disolución pesa 1,04 gramos. Como disponemos de medio litro, podemos averiguar los gramos que pesaría la disolución. Por lo tanto, los 500 mililitros de disolución pesarán 520 gramos. Ahora ya disponemos de los dos datos necesarios. Y de esta manera obtenemos un resultado de 1,92% en masa. Esperamos que este vídeo les haya resultado muy útil. Nos vemos en el siguiente.